A ver, ¿y si el poder espiritual no fuera un tema de pedir, sino de reclamar? Hoy vamos a explorar una idea que, de verdad, le da una vuelta de 180 grados a la oración. La transforma de una simple súplica a, digamos, un acto de autoridad legal. Es una perspectiva fascinante y redefine por completo lo que significa la identidad espiritual. El punto central de todo esto es un cambio de mentalidad, pero un cambio radical. La idea es que el verdadero poder no está en rogar, para nada. Está en entender que se tiene una posición legal, una muy específica, la de un heredero. Y eso, claro, nos lleva a la gran pregunta. ¿La oración entonces es para pedir algo o más bien es para tomar posesión de lo que legalmente ya le pertenece a uno? Y aquí está la premisa que de verdad lo cambia todo. La propuesta es que en lugar de operar como mendigos religiosos, los creyentes actuarían desde una posición de herencia legal. O sea, un cambio total de paradigma. ¿Y esto qué significa en la práctica en el día a día? Ok, vamos a meternos de lleno en este concepto. Para entenderlo bien, lo primero que tenemos que analizar es este cambio de identidad. Es que es fundamentado. Se trata de dejar de verse como un suplicante para empezar a verse como lo que, según esta enseñanza, se es, un beneficiario, un heredero con plenos derechos legales. Bueno, ¿y cuál es la base legal por esta autoridad? Se explica con una metáfora muy clara, la de un testamento. Pensemos en esto. Un testamento solo se puede ejecutar, solo es válido, después de la muerte de quien lo hizo, del testador. La lógica aquí es que, como el testador, en este caso Cristo, ya murió, pues el testamento, la herencia, ya está legalmente abierta. Está ahí, disponible para ser reclamada ahora mismo. Y claro, este enfoque choca de frente con la visión, digamos, más tradicional de la oración. Aquí vemos los dos polos, las dos mentalidades. Por un lado, la actitud de un mendigo que usa súplicas, peticiones, esperando a ver si le dan algo. Y por el otro, la posición de un heredero que usa decretos y reclamos porque está exigiendo lo que por ley ya le pertenece. La diferencia es abismal. Esta cita de verdad lo resume todo. Es muy directa. Papá ya murió. Ya puedo reclamar mi heredad. Fíjense cómo el lenguaje cambia por completo. Ya no son peticiones llenas de esperanza, son reclamos legales, llenos de confianza. El punto crucial aquí es que la base del poder ya no es la necesidad que uno tenga, sino el derecho que uno posee. Muy bien, entonces, si la identidad es la de un heredero, ¿cuáles son los roles que se desempeñan? ¿Cómo se ejerce esa autoridad? Pues se manifiesta de dos maneras principales, muy distintas pero complementarias. Vamos a ver cómo se construye esto. Aquí se plantea que la operación espiritual tiene, digamos, dos modos de funcionar. Como rey, el enfoque es hacia afuera, a cambiar la realidad externa. Aquí es donde entran las acciones como yo ordeno, yo decreto, yo echo fuera. Pero también está el rol de sacerdote, cuyo enfoque es hacia adentro, a cambiar la realidad interna. Aquí las acciones son yo enseño, yo sirvo, yo perdono. Es una dualidad súper interesante entre poder y dominio y servicio y edificación. A ver, si profundizamos en el rol de rey, vemos que las acciones son de dominio directo, de autoridad pura. Estamos hablando de darles órdenes directas a las circunstancias, a la enfermedad, a la escasez. Se trata de reclamar los derechos que están en ese testamento, la Biblia. Implica despojar al enemigo, recuperar territorio, ya sea la casa, la ciudad. Y ojo, esto es muy interesante. Incluso se aplica a gobernar las propias emociones, extrayendo lo que se necesita del espíritu. Un punto clave al que ya volveremos. Y en la otra cara de la moneda tenemos el ministerio del sacerdote. Aquí el enfoque cambia totalmente. Es un rol de servicio y de purificación interna. Se centra en edificar a otros, en enseñar verdades espirituales, lo que se llama el alimento sólido. También en interceder, en ministrar perdón y, algo que es crucial, en trabajar en la propia santificación, en limpiar el corazón para ser un canal puro. Ok, ya entendimos el qué. La identidad de heredero, los roles de rey y sacerdote. Ahora pasemos al cómo. ¿Cómo se activa todo esto? Esta parte nos detalla las herramientas, casi podríamos decir las tecnologías espirituales específicas que se usan para ejercer esa autoridad heredada. Para ejercer esta autoridad se describen tres acciones centrales, tres verbos de poder. La primera es decretar, que es básicamente darle órdenes directas a los problemas. La segunda es extraer, un concepto que de verdad es fascinante y que vamos a ver en un momento. Y la tercera es despojar, que es una acción de guerra espiritual, de arrebatarle al enemigo lo que ha robado. Y aquí está una de las claves de todo este sistema de pensamiento, el concepto de extraer. ¿Qué significa?
Significa que los recursos que se necesitan, como la salud, el gozo, la riqueza, no se buscan afuera, no se piden al cielo como si no se tuvieran. La idea es que se extraen de un depósito espiritual divino que ya reside dentro del creyente. Es un cambio radical. El individuo se convierte, en cierto modo, en su propia fuente de recursos espirituales. La acción de despojar queda perfectamente ilustrada con esta cita, que es potentísima. Toda pobreza, toda escasez, la arrojo al abismo, al basurero. Ojo con el lenguaje que se usa. Las circunstancias negativas no se ven como problemas que hay que manejar o resolver con paciencia. No. Se les trata como intrusos ilegales que deben ser expulsados de forma violenta. Esto es pura autoridad en acción. Cero súplica, cero petición. Bueno, y todo este marco de autoridad, de operar como rey y sacerdote, ¿a dónde conduce? Pues al resultado final, una transformación que se describe como fundamental, no solo en el destino, sino en la propia naturaleza del creyente. Ahora vamos a explorar la identidad que, según estas enseñanzas, resulta de todo este proceso. Y aquí la fuente usa un término que puede sonar sorprendente: extraterrestre. Pero cuidado, no se refiere a lo que uno podría pensar. Se usa en su sentido más literal: extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra. Lo usan para describir a seres que no fueron creados en esta Tierra, refiriéndose a que la verdadera ciudadanía y la verdadera naturaleza del creyente son celestiales, no terrenales. Es una forma muy radical de plantearlo. Para explicar esto, se plantea un contraste total entre dos tipos de cuerpo. Por un lado, el cuerpo terrenal, al que se llama estuche, y fíjense en las palabras: animal, corruptible, sembrado en debilidad. Un cuerpo que pertenece a esta creación. Y por el otro, el cuerpo celestial, espiritual, incorruptible, resucitado en poder, un cuerpo que pertenece a los cielos. La idea no es una simple mejora o reparación, sino una metamorfosis completa. Y para que se entienda mejor, se usa una analogía muy poderosa, la del cuerpo como una crisálida. Piensen en eso. El cuerpo físico no es el verdadero ser, es solo el estuche, el capullo temporal. La verdadera identidad, el ser espiritual, como si fuera una mariposa, se está formando adentro, preparándose para emerger a una realidad, a una dimensión completamente nueva. Y con esto llegamos a la implicación quizás más radical de toda esta línea de pensamiento. El estado final de esta transformación, el objetivo último, no es simplemente ser un humano salvado, es llegar a ser dioses sois, es decir, hijos que llegan a compartir la naturaleza y la esencia divina del Padre. Es, en teoría, la culminación absoluta del proceso de ser adoptado como hijo. Y cerramos este análisis con una pregunta que queda en el aire, para la reflexión. Si el cuerpo es solo un estuche temporal y la identidad final es celestial, extraterrestre, entonces, ¿qué significa el mandato de gobernar el presente? ¿Cómo se reconcilia esa visión futura con la necesidad de ejercer dominio y autoridad aquí y ahora, en este mundo? Es una tensión interesante y resume muy bien el núcleo de estas enseñanzas y las preguntas que plantean para la vida diaria.